quiero que tenga abierta la Biblia en el Salmo 91, si usted la trajo, porque esta palabra sé que le va a bendecir muchísimo. El Salmo 91, desde el versículo 10, es una serie de promesas para usted y para mí. ¿Cuántos anhelan las promesas de Dios? Pero aquí hay una condición. El versículo 10 dice algo muy interesante. El versículo 10 dice: si haces del Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Ahí está la condición. Sabe que cada promesa en la palabra está condicionada está condicionada por algo que tenemos que hacer. Porque ¿a cuánto les gustaría que ningún mal lo conquistara? Uy, ¿a nadie? ¿A cuánto les gustaría que ningún mal los conquistara? Estamos como dormidos hoy. ¿A cuánto les gustaría que ninguna plaga se acerque a nuestra casa? Porque eso dice la palabra. Mire, no es que el hermano Javier estamos en Nueva Traducción Viviente, porfa. Dice, mire, dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ¿qué va a pasar con eso? Mire, ningún mal te conquistará. ¿Y cuántos anhelan eso? Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo? Cuando hacemos del Señor nuestro refugio y de Dios nuestro resguardo. Si usted hace del Señor su refugio, ¿y para cuántos aquí Dios es su refugio? ¿Para cuántos aquí el Señor es su resguardo? Entonces Él dice: si tú haces del Señor tu refugio, si tú haces del Señor tu resguardo, ningún mal te va a conquistar, ningún mal te va a dominar, ninguna plaga tocará tu casa. Y yo quiero definirle en esta tarde esas palabras. ¿Qué es refugio? Cuando la Biblia habla de refugio, sabe que el libro de los Salmos más o menos unas 69 veces está escrito de Dios como nuestro refugio. Y yo quiero definirle qué es refugio. La palabra refugio viene del latín refugium y significa, mire lo que significa, y me pareció bien especial. ¿Qué significa la palabra refugio? La palabra refugio significa acción de huir hacia atrás para ser protegido. ¿Qué significa refugio? Acción de huir hacia atrás. Uno se retira de alguna manera huyendo a buscar refugio. ¿Y cuántos aquí anhelan refugio en medio de todo este tiempo? En medio de tantas cosas que estamos viviendo, en medio de tantas crisis, es necesario retirarnos hacia atrás para encontrar refugio en Dios. Y eso es algo importante de entender cada uno de nosotros. Nosotros, en el único lugar que debemos buscar refugio en medio de esta crisis que estamos viviendo en estos tiempos, es en Dios. Pregúntale a la persona que tiene a su lado: ¿Dios es su refugio? Porque le hago una pregunta: ¿cuál es su refugio? Quizás usted en medio de las situaciones difíciles se refugia en las películas. Dice: pastor, yo me gustan películas porque yo me olvido de los problemas. Pastor, yo me gustan es... ¿En qué usted se está refugiando? Por eso la Biblia dice: si haces del Señor tu refugio. ¿Cuál es su refugio? O sea, que cuando está pasando una situación difícil en su vida, en su casa, en su familia, al primer lugar donde usted va es a Dios. Al primer lugar donde usted va es a su habitación y cierra la puerta y busca a Jehová que está en el secreto, y Dios que está en el secreto nos recompensa en público. Pero ¿cuál es su refugio? Y yo le animo en esta tarde que seamos sinceros.
Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Será que el Señor es nuestro refugio? Es esa acción de retroceder, de hacer un alto en el camino y decir, debo ir a refugiarme en Dios. El salmista está diciendo, si haces de Jehová tu refugio, porque puede ser que usted está buscando refugio en muchas cosas. Puede ser que usted está buscando refugio en una persona, en el novio, en la novia, en el esposo, en la esposa, o puede ser que usted está buscando refugio en el gobierno. Pero el salmista dice, si haces del Señor tu refugio, entonces ningún mal te va a dominar. Entonces ninguna plaga tocará tu morada. ¿Por qué no levanta su mano derecha y diga conmigo, Padre, ayúdame a refugiarme en ti todos los días de mi vida? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor en esta tarde? Entonces lo primero que dice es, si haces de Jehová tu refugio, y luego dice, y al Altísimo tu resguardo. ¿Y al Altísimo qué? Tu resguardo. O sea, dos cosas. Haz de Jehová tu refugio. ¿Y qué es buscar refugio? Es ir hacia atrás y refugiarme. Y refugiarme. Es como cuando un niño pequeño va y se le aparece un perro y el papá viene atrás. ¿Qué hace? Va donde el papá y se refugia y se coloca detrás de las piernas del papá. ¿Sí o no? Y se refugia. Y mi hija, cuando vamos en la calle, ella por lo general siempre le gusta ir adelante, pero cuando viene un hombre pues feo y bien mal vestido y mugroso y como borracho, ella de una se va donde nosotros. ¿A qué? A buscar refugio, a buscar, y ahí sí me agarra ahí de gancho a mí. Si no, va adelante, como si, mejor dicho. Pero cuando viene alguien que, mejor dicho, peligra a ella va y busca refugio en nosotros. Asimismo con Dios, cuando usted está en su vida diaria y mira situaciones tan difíciles, y mira su economía que en vez de ir hacia arriba va hacia abajo, y mira que su familia como que está ahí tambaleando, entonces usted hace un alto en el camino y va hacia atrás y busca refugio en Dios. Qué lindo es eso. Pero la palabra resguardar también tiene un significado muy bonito. Dice, si haces de Jehová tu refugio y del Altísimo tu resguardo. La palabra resguardar significa defender o prevenir contra un daño o contra un peligro. Y eso es importante entenderlo. La palabra resguardo viene de 3 prefijos. La palabra re, que significa hacia atrás, la palabra es, que significa hacia adelante, y el verbo guardar, resguardar. O sea que cuando nosotros nos refugiamos en Dios, el Señor promete guardar nuestras espaldas, guardar nuestra frente. Él nos va a cubrir y nos va a proteger de todo mal, por más difíciles que se coloquen las cosas. Él promete eso, pero en la medida en que usted haga del Señor su refugio. Si usted hace del Señor lo más importante para usted, el lugar donde usted va todos los días, entonces usted va a vivir una vida en bendición. ¿Dice amén? Porque nuestro resguardo, nuestro refugio debe ser Jehová de los ejércitos. Y quiero que leamos una escritura que me pareció súper interesante para que entendamos esto. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas, mire de especial esta palabra. Segunda de Crónicas 32, del 1 en adelante, y voy a leer harto en esta tarde. ¿Cuántos han venido dispuestos a leer la palabra? Mire esta historia, y se la voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda comprender un poquito mejor. Segunda de Crónicas 32. No sé si siguió la transmisión o se paró. Ah, bien. Dice Segunda de Crónicas 32, desde el versículo 1. Y quiero que usted se enfoque en esta escritura. Vaya imaginándose. Conéctese con la palabra. Dice la Biblia, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, ¿sí va conmigo? Segunda de Crónicas 32, del 1 al 23, voy a leer. ¿Sí está conmigo?
Bueno, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Mire eso. Cuando Ezequías se dio cuenta que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Mire lo que hizo Ezequías. Le voy a ir resumiendo. A Ezequías, era el rey de Judá, se dio cuenta que un rey iba a venir a atacarlo. Entonces él empezó a tomar acción. Diga conmigo, tomar acción. O sea, él confiaba en Dios, pero comenzó a hacer ciertas cosas. Desde el versículo 5 dice: luego Ezequías se esforzó. Diga conmigo, se esforzó. Diga conmigo, debo esforzarme. Dice: luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas. ¿Y qué más? Y escudos. Mire eso. Sigo. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo, mire esto: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Vuelvo a decir eso, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Mire esa palabra. Y aquí quiero que usted entienda algo. Sí, el rey Ezequías, para él Dios era su refugio, pero no se quedó ahí. Él no dijo: Dios es mi refugio y ya. No, él hizo también. Sí, él hizo muchas cosas. Él fortificó las murallas, él creó, hizo escudos, hizo armas, pero él tenía algo en su corazón. Él tenía una convicción grande, que no importaba lo que él hacía, porque él dependía de Dios. Porque usted debe entender algo: Dios es quien pelea por nosotros. Así dice la Biblia: Jehová de los ejércitos pelea por usted, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El rey Ezequías reunió a todo el pueblo y les dijo: bueno, ya hemos levantado armas, ya hicimos esto, pero acuérdense de algo: Dios es quien pelea por nosotros. Y luego dice ahí: y las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Y yo vengo a darte una palabra en esta tarde, para que el Señor levante tu ánimo, por difícil que esté la situación, por difícil que esté, por muchas cosas que se hayan levantado en tu vida. Si tú vas y haces al Señor tu refugio, el Señor te va a sostener en medio de este tiempo. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. Por eso es importante que usted diga lo que dijo Ezequías: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Diga conmigo: el Señor pelea por mí. Diga: el Señor pelea por mi familia. Diga: el Señor pelea por mi casa. Él pelea por nosotros. Y el rey Ezequías lo entendía. Y usted también debe entenderlo. No es por su fuerza, no es por su capacidad, es porque usted ha hecho de Jehová algo importante en su vida. Entonces Dios va a pelear por nosotros. Pero esto no se quedó ahí. Cuando sigue leyendo usted la historia, y sigamos leyendo,
El versículo 9 dice algo interesante. Dice: mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad, los estaba rodeando, envió sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Mire este hombre, este rey mandó unas cartas al pueblo de Judá. Le mandó al rey Ezequías unas cartas para desanimarles. Y quizás en medio de lo que estamos viviendo vienen tantas cosas que a usted lo desaniman. Ya sube la gasolina, no otra vez. Y mañana como que sube otros 600 pesos, les cuento. Y entonces a usted como que lo desanima eso, y como que los huevos se ponen ya a 1,000 cada uno. Entonces como que eso en vez de levantar nuestros ánimos, como que... Y este hombre manda unas cartas para desanimar al pueblo. Y mire lo que dice las cartas. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes? ¿Qué les hacen pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y los altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificio únicamente sobre él. Mire esa carta que le está enviando al pueblo para que se desanime. El versículo 13 dice: de seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Y esto se asemeja a lo que estamos viviendo hoy en día. Todo nos desanima por todo lado. Las ideologías de género, lo que está atacando a las familias, la crisis financiera, lo que hablan, que vamos a entrar en una inflación muy fuerte, que esto y lo otro, y como que a nosotros como que comienza a desanimarnos y a decir: ¿y ahora, Señor, será que sí? Y eso estaba pasando con el pueblo. Vinieron a desanimarlos. ¿Aquí alguien en algún momento ha entrado en desánimo? ¿Alguien aquí ha entrado en desánimo en algún momento? Sí, claro que sí, por tantas cosas que estamos viviendo. Pero bendito Dios que en esta casa tenemos a Dios como refugio. Si haces al Señor tu refugio, y si haces al Altísimo como tu resguardo. Sigamos leyendo. El versículo 16 dice, mire eso: los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías. Amontonaron insulto sobre insulto. El rey también vio cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Y note lo que dice aquí: el Dios de Ezequías. ¿El Dios de quién? El Dios de Ezequías. Y yo creo que como usted ha hecho a Jehová como su refugio, ahora ese Dios ya no solamente es Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Ezequías, sino que ahora también es Dios de Gloria, sino que ahora también es Dios de Cristina, sino que ahora también es Dios de Nixon. Dios, diga, ese es mi Dios. Diga conmigo, ese es mi Dios. Ya no es solamente Dios de Abraham. Cuando usted hace de Jehová su refugio, ahora es Dios de Javier. ¿Dice amén? Y por más que se burlen, y por más que digan, y por más que hablen, a mí me impacta que este pueblo les dice: así como ningún Dios pudo librar a ninguna nación, ese Dios de Ezequías tampoco podrá librarlos. Pero yo les digo en esta tarde: ese Dios de Hechos Brisas va a bendecirnos y nos va a levantar y nos va a dar cosas grandes. ¿Usted cree eso? Yo lo creo.
Entonces dice: el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas. ¿Con el fin de qué? Atemorizarlas. Y yo sentía en la oración que el Señor me hablaba y decía: hay cristianos que están atemorizados por tantas cosas que están pasando. Hay cristianos que viven con temor porque las cosas no les han salido. Hay familias que están con temor porque su hijo esto o aquello. Aquí también, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Pero aquí viene lo bueno, versículo 20. ¿Sí está conmigo? Entonces el rey Ezequías, y mire quién más. A mí me parece esa dupla, me parece la más genial que he encontrado en la Biblia. Dice: entonces el rey Ezequías, ¿y quién? Y el profeta Isaías. Ezequías no estaba con cualquier persona. Ezequías estaba con el profeta Isaías. Y yo le digo algo en esta tarde: usted no está con cualquier persona. La persona que tiene a su lado es un hombre y una mujer de Dios. ¿Dice amén? Su esposo, su hijo, su hermana, su anfitriona, su líder, su supervisor. No estamos solos, diga conmigo: no estamos solos. Por eso las batallas no podemos pelearlas solos. Por eso pertenecemos a una iglesia ordenada. Usted tiene a su líder, usted tiene a su pastor, usted tiene personas de bendición que están a su alrededor. Entonces Ezequías, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Al profeta Isaías. Él no se quedó solo. Llamó al profeta Isaías, hijo de Amós, y dice: y clamaron en oración al Dios del cielo. O sea, ellos hicieron un alto en el camino y dijeron: tenemos que ir a refugiarnos en Dios y vamos a clamar. Hay alguien en esta tarde, en este lugar, que tiene que hacer un alto en el camino e ir a encerrarse a su habitación a clamar para que Dios responda, a clamar para que Dios haga. Es necesario hacer un alto en el camino. El profeta Daniel hace muchos años profetizó y dijo: y en los postreros días muchos andarán de aquí para allá, y la ciencia aumentará, y se van a olvidar de Dios. O sea, usted anda de aquí para allá atendiendo sus cosas, atendiendo a la familia, atendiendo los negocios, y se olvida de hacer un alto en el camino y refugiarse en Dios. Hay momentos en que tenemos que hacer un alto en el camino e ir y refugiarnos en Dios, e ir y encerrarnos en nuestra habitación a buscar al Señor. Y luego dice: clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor, ¿qué pasó? Oh, qué tremendo eso. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Cuando usted hace del Señor su refugio y va y lo busca, el Señor mandará ángeles para que peleen por usted, por su familia, por sus hijos. Cuando hagamos esto, Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Si el enemigo había estado atacando su casa, su familia, y usted hace del Señor su refugio, el enemigo tendrá que huir avergonzado. ¿Usted cree eso? Sigo leyendo. Y cuando entró al templo de su Dios, está hablando de Sennacherib, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías, y así es como el Señor va a librarte a ti. Así, cuando tú hagas del Señor tu refugio. Y al pueblo de Jerusalén, del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que lo amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. Cuando usted hace del Señor su refugio, entonces va a haber paz en su casa. Entonces va a haber paz en su familia. Entonces va a haber paz en su vida. Dice amén. Y dice: y a partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas, y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías.
Analice esa escritura en la casa. Analice esa escritura en la casa. Todavía me falta mucho y ahora me falta como una hora de palabra. Bueno, voy a seguir. Entonces, volvemos al Salmo 91, 10. Salmo 91, 10. Ningún mal, ¿qué era que decía? Si haces a Jehová tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Cuándo? Cuando hagamos del Señor nuestro refugio. Entonces, dos cosas importantes: ningún mal te conquistará. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios es nuestro refugio, en primer lugar nos va a librar de nosotros mismos. Porque recuerde que la Biblia dice que de dentro de nosotros provienen todas las cosas malas. ¿De quién nos va a librar primeramente? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Aquellos que tienen a Dios como refugio y resguardo, Él los ayuda con sus debilidades. Cuando tenemos a Dios como nuestro refugio, Él nos ayuda con nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos ayuda con nuestra rebeldía para que nada malo en nosotros nos gobierne. ¿Cuándo? Cuando hagamos del Señor nuestro refugio. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no caigas en tentación. Usted cae en tentación cuando deja de orar, de hacer de Dios su refugio. Eso es importante. Dios es como nuestro estabilizador. ¿Usted sabe qué es un estabilizador? ¿Sí? ¿O no lo sabe? Yo me acuerdo que mi mamá me decía: apaga el estabilizador, prenda el estabilizador. Y yo no sabía qué era eso, pero un estabilizador es algo que estabiliza la energía para que no llegue tan fuerte al televisor, o para que cuando haya un bajonazo no reciba tan duro el televisor el quemón. Entonces estabiliza la energía. Eso hace un estabilizador. Cuando usted hace al Señor su refugio, el Señor va a estabilizarlo. Lo va a ayudar con esa ira tan dura que tiene usted. Entonces lo estabiliza por dentro y ya no le da un corrientazo tan duro al hermano. ¿Sí me está entendiendo? Entonces le ayuda con ese orgullo, le ayuda con eso que ahí está dentro de usted. Cuando hacemos del Señor nuestro refugio, Él no va a hacer que ningún mal nos conquiste. No está hablando de los males de afuera, está hablando de los males que tenemos adentro. ¿Alguien pelea diariamente con sus males que hay adentro? Con esa ira, con ese orgullo, con esa prepotencia, con esa amargura. Y cuando hacemos a Jehová nuestro refugio, Él va a evitar que el mal que hay dentro de nosotros nos gobierne. Y eso es importante. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, no lo coloque, pero en 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo? Dígale a alguien: tenga cuidado de usted mismo. ¿Y cómo cuidarnos de nosotros mismos? Haciendo de Dios nuestro refugio y nuestro resguardo. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo es: ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Ninguna qué? ¿Y cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan que ninguna plaga se acerque a nuestro hogar? Todos. La palabra plaga es golpe, azote, herida. La palabra plaga también es graves problemas. Eso significa plaga. ¿Se acuerda de las plagas que el Señor envió a Egipto? ¿Cuántas plagas? 10, ¿verdad? 10 plagas el Señor envió a Egipto. Y Dios mandó una serie de plagas solamente a Egipto. Pero al pueblo de Israel no los tocó ninguna plaga, porque para ellos Dios era su refugio. Y cuando usted hace de Dios su refugio, ninguna plaga tocará su casa. ¿Cuáles plagas, pastor? ¿De qué está hablando el Salmo 91? ¿De cuáles plagas? De las 7 últimas plagas que habla Apocalipsis. Ahí sí son 7. Al pueblo de Egipto les mandó 10. Y se aproximan 7. ¿Cuántas? En los últimos tiempos
el Señor va a enviar 7 plagas. ¿Usted sabe cuáles son? ¿O se las resumo un poquito? Eso las puede leer en Apocalipsis 16, del Apocalipsis 16 para allá, ahí habla de las plagas. Y habla, por ejemplo, la primera plaga es de llagas dolorosas a todos los seres humanos, a los que no tengan a Dios como refugio. La segunda plaga, dice la Biblia, que el mar se convertirá en sangre y toda la vida va a morir. El mar se va a convertir en sangre. La tercera plaga, los ríos y las fuentes de agua también se convertirán en sangre. Esa es la tercera plaga. La cuarta plaga, se van a quemar a los hombres con fuego, a los que tienen la marca de la bestia. La quinta plaga, ¿cuál es? ¿En cuál voy? ¿En cuál voy? Quinta, ¿no? Quinta. Dice que se va a oscurecer, es una plaga de oscuridad, de dolores y llagas. Está en Apocalipsis 16, del 10 al 11. La sexta plaga será vertida sobre el río Éufrates, haciendo que se sequen y grandes ejércitos. Y ahí va a venir la guerra del Armagedón y todo eso, lo que usted ya conoce. Esa plaga también, no mentira. ¿Cuántas plagas muestra Apocalipsis? 7. Pero aquellos que tengan a Dios como refugio, ninguna plaga nos va a tocar en el nombre de Jesús. ¿Usted cree esa palabra? Yo lo creo. La séptima plaga habla de relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande como nunca antes se había experimentado sobre la tierra. Esa es la última plaga. Pero bendito Dios que nosotros tenemos a Dios como refugio. Y si usted no lo tiene, es tiempo de hacer de Él nuestro refugio, donde nos vamos a esconder en medio de toda circunstancia difícil. Y termino con esto y oramos. 91, 11 al 16. Todas estas promesas, estas ya son consecuencias de hacer a Dios nuestro refugio. Dice así, 11 al 16. Pues Él, aquellos que hacemos al Señor como nuestro refugio y nuestro resguardo, Él ordenará que a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Bendito Dios, diga conmigo, bendito Dios. Si usted hace del Señor su refugio, el Señor va a enviar ángeles alrededor de usted para guardarle y protegerle de todo mal. Qué lindo eso. Sigamos. Mire lo que dice luego. Si hacemos de Jehová nuestro refugio, ¿qué va a pasar? Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mire eso. Si usted hace de Jehová su refugio, si usted se ha tropezado el dedo chiquito en la cama y ha gritado, es porque no tiene a Jehová como refugio. No, mentira, no sé. Porque la Biblia dice que Él enviará a los ángeles que te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con una piedra. Qué promesas tan chéveres. La única condición es que hagamos de Jehová nuestro refugio. Sigamos. Mira lo que dice: pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Del enemigo. Está hablando del diablo. Cuando usted tiene a Jehová como refugio, ya el diablo no tiene poder ni autoridad en su vida ni en su casa. Y usted ya no le teme, porque Jehová pelea por usted. Usted ya no le teme. Usted ya no le teme al diablo, ni a la bruja, ni al duende, ni a nada de eso. ¿Por qué, pastor? Porque Él es mi refugio y Él pelea por mí. Él va delante de mí como poderoso gigante y Él cubre mis espaldas día tras día. ¿Dice amén? Por eso ya no tenemos miedo. Cuando alguien me dice: pastor, venga a la casa, es que acá hay un demonio, yo voy tranquilo. Y alguien dice: ay, pastor, pero no, qué miedo, qué susto. No,
Porque Él ya me ha dado una palabra: pisotearás. Y yo llego a cualquier casa y pisoteo al enemigo y le digo: en el nombre de Jesús, que Jehová te reprenda, que Jehová te ate y te saque de este lugar. Porque Él ya lo venció hace 2000 años. Dice amén. Si nosotros hacemos de Jehová nuestro refugio, entonces ya no tenemos miedo de las cosas que puedan venir a nuestra vida. Estamos tranquilos. Diga conmigo: tranquilo. Dígale: tranquilo. Sigamos. Y ya terminamos. El Señor dice: si haces de mí tu refugio, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Sigamos, ya creo. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Dice amén. Sigamos. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Usted le da un aplauso al Señor por eso.